el rey Arturo no existió. No existió, efectivamente, porque no hubo, que sepamos, ningún personaje histórico que fuera rey y que se llamara Arturo. Entonces, lo que nosotros conocemos bajo el nombre de rey Arturo es el resultado de una leyenda que se ha ido formando con el paso del tiempo y que en el estado literario que nos llega, sobre todo a partir del siglo XII, de finales del siglo XII, pues refleja las distintas etapas de esa evolución. Voy a hacer brevísimamente un esquema de cómo se han ido formando esas etapas y cómo se ha ido formando la leyenda y cuál ha sido el resultado final. Las primeras noticias que tenemos sobre el rey Arturo son relativamente tempranas, son del siglo VI, son noticias dispersas que se contienen en algunos historiadores, en cronistas que escriben en latín, evidentemente, como Gildas o Gildas, que es autor de la historia de Esquidio Britanniae en el año 540, y que habla no de Arturo, ni siquiera de un rey, sino que habla de una batalla, de la batalla de Mons Badonicus, y de un personaje que es Ambrosius Aurelianus, que es el personaje que nos va a servir, tanto la batalla de Mons Badonicus como el personaje de Ambrosius Aurelianus, nos van a servir de punto de referencia, de guía, porque a veces, aunque no aparezca el nombre de Arturo, sabemos que el personaje que ha intervenido en esa batalla de Mons Badonicus es el personaje que después recibirá el nombre de Arturo. Pero esto ocurre en el siglo VI. Los textos medievales y mucho más los textos de épocas tan tempranas desaparecen con mucha facilidad, se destruyen o no transmiten, no tenemos testimonios continuos, de manera que hay una información que resulta intermitente en cierta medida y tenemos que esperar prácticamente hasta el siglo IX, es decir, 300 años, algo más de 300 años, a que otro historiador, Nenio, en la Historia Britonum, hable de un personaje, efectivamente, que es Arturo, Dux Bellorum, es decir, un caudillo militar, un jefe de guerra, en definitiva, que se llamaba Arturo. Como el propio García Gual ha escrito en numerosas ocasiones, ese apellido tiene el aspecto de ser de origen latino, perteneciente a la gens Artoria, y el único dux que conocemos, el único caudillo que conocemos llamado Arturo, parece que está enterrado, dejó un rastro en Egipto. De manera que no sabemos, quizás fue un defensor de la frontera del Limes en la parte de Britania y después lo movilizaron y se lo llevaron a Egipto, posiblemente, cosa que no tendría nada de particular. Pero este Arturo que aparece en la Historia Britonum de Nenio aparece como vencedor en 12 batallas, la última de las cuales es la batalla de Mons Badonicus. De manera que ya hay una figura que va atrayendo toda una serie de hechos militares y poco a poco, en 300 años que han transcurrido desde Gildas hasta Nenio, en ese periodo ha sido suficiente para que se vaya formando ya una leyenda, un personaje y las batallas que han pasado de ser una a ser 12. Después vienen los Annales Cambriae del siglo X y en ellos Arturo lleva la cruz de Cristo durante 3 días y 3 noches y gracias a eso vence en la batalla de Mons Badonicus. Bueno, tampoco hace falta ser un gran especialista en historia de la antigüedad para ver aquí el reflejo de la leyenda de Constantino. In hoc signum vinces, ¿no? Vencerás con este signo, y es cuando toma la cruz y se hace, cuando el imperio deja de ser de religión
pagana y se hace cristiano, ¿no? Dicen justamente esa victoria que tuvo Constantino bajo la señal de la cruz, yo creo que es la que ha sido utilizada por la Iglesia para justamente para dar la idea de que Arturo era un caudillo militar, pero cristiano. Y es muy importante, porque el elemento del cristianismo está siempre ahí presente, es el intento de cristianizar al héroe, el intento de hacer que el héroe sea, ante todo, un defensor de los intereses de la Iglesia, además en una zona que estaba muy poco romanizada y que estaba muy poco cristianizada. Es muy útil tener una figura capaz de dar coherencia al conjunto de la población, sobre todo teniendo también presente que es un héroe local. Bien. Y ya prácticamente no volvemos a saber nada hasta que en el siglo XII aparece primero en Guillermo de Malmesbury un dux, todavía Artorius, un dux que combate bajo el emblema de la Virgen María. Esto también es interesante. Es decir, ya en el siglo X era protegido por la cruz, en el siglo XII es protegido por la Virgen María, evidentemente, porque la Iglesia es el momento en que quiere, sobre todo gracias a la Orden de Cluny, lo que quieren es desarrollar la figura de la Virgen María como intercesora entre Dios y los hombres. Y es además un largo camino importante en el siglo XII, y que va a tener como consecuencia el culto a la Virgen María durante el siglo XII, el siglo XIII y adelante. Por eso gran parte de las iglesias góticas, de las catedrales góticas, están bajo la advocación de la Virgen María. Es ese intento de, no ya de cristianizar, sino de hacer que Arturo estuviera justamente bajo la protección de la Virgen María. Bueno, esta sería, a grandes rasgos, ya llegamos al siglo XII, a continuación, tras Guillermo de Malmesbury, está el gran historiador de Arturo, que es Geoffrey de Monmouth en la Historia Regum Britanniae, que, anterior a 1160, pero en torno a mediados del siglo XII. Es, sin lugar a dudas, la fama de Arturo como rey, es el primero que habla de Arturo como rey, es obra de Geoffrey de Monmouth. Y ese es, digamos, el pilar fundamental, el pilar que nos interesa tener en cuenta. Geoffrey de Monmouth, la historia de los reyes de Bretaña, anterior a 1160, digamos, en torno a 1150, en torno a 1150 para que nos entendamos con rapidez. Este sería un poco el desarrollo. La importancia de la historia de Geoffrey de Monmouth es que como historiador le da a Arturo un lugar dentro de la sucesión de los reyes de Bretaña. Es decir, le da una cronología precisa. Después de Uther Pendragon y antes de su sucesor, que no es hijo suyo, evidentemente. Bueno, esta es otra cuestión. Tiene una cronología, por lo tanto, tiene cierta verosimilitud, escribe historia, la escribe en latín,